plano también ejerce una fuerza hacia arriba, que es la fuerza prácticamente que lo sostiene y que tiene una dirección, en este caso vertical y el sentido hacia arriba. Pregunta del millón, pregunta del millón. Entre la fuerza normal y la fuerza peso, ¿serán iguales o distintas en este caso? Iguales. ¿Por qué? Porque si no serían distintas. Si el peso fuese... Son distintas. La fuerza del piso es más fuerte. Sí. Pero también el pepe. Y sería distinta el cuerpo se mueve. Genial. ¿Quién es el que opinó así? Tejerina, creo. Don Tejerina, genial. Entonces, fíjense, si el peso es mayor, el plano se hunde. O sea, si el autito es más pesado, la maderita se hunde, pero no sucede nada de eso. Ah, profe, y si la fuerza normal que lo sostiene al cuerpo o al autito fuese mayor, el auto se levantaría y llegaría a levitar, pero ¿sucede algo de eso? No. No sucede. Ah, entonces, la normal y el peso en este caso son iguales, profe. Exactamente, por eso cuando nosotros nos paramos también, el piso está ejerciendo una fuerza normal hacia arriba, que es igual a ¿qué? A nuestro peso. Porque si fuésemos más pesados nos hundimos. Y si la fuerza que ejerce el plano es mayor, llegaríamos a levantarnos, a levitar. Y no sucede nada de eso. ¿Bien hasta ahí? Sí. Genial, genial. Bien. Continuamos. En este caso, vamos a representar, ¿qué tal? Los ejes cartesianos. ¿Cómo lo ven? Fíjense, los ejes cartesianos. ¿Sí? ¿Ven los ejes cartesianos? Sí. Bien. Profe, en este caso vemos que el eje vertical, ¿sí? En este caso, ¿qué eje sería? El eje de las Y. Y el eje horizontal, ¿qué sería? El eje de las X. Bien, profe. Genial. Cuando vemos que tenemos un cuerpo en un plano horizontal, ¿el peso con qué eje coincide? Y. Con el eje de las Y. ¿Bien hasta ahí? ¿Claro hasta ahí? Y si el cuerpo se mueve, se va a mover en la dirección del eje horizontal. Y el eje horizontal, ¿cómo es con respecto al plano que lo sostiene? Paralelo. Paralelo. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí? Genial. Hasta ahí estamos. ¿Dudas sobre esto? No, esto es un plano horizontal, esto es lo que ya vimos. Por eso mismo acá en el segundo planteo que les hacía de la clase pasada, a nosotros nos interesaba que la fuerza que está en la dirección del eje X, que la llamamos Fx, ¿sí? Esa es la que a nosotros nos interesa porque hace que este cuerpito se mueva así, profe, mire, en la dirección horizontal. ¿Estamos hasta ahí? ¿Bien? Genial. Hasta ahí estamos todos y vamos a analizar ahora una situación. Bien, vamos a analizar la siguiente situación. Mi borrador, tengo un borrador. Acá está, perdón. Cayó el borrador. Qué borrador. Bien, vemos. Entonces ahora vamos a ver la situación en la cual vuelvo a dejar este cuerpito. No hay dudas hasta acá, ¿no? Hasta ahí ya es lo que vimos, lo que le mandé la teoría. Este cuerpo tiene una cierta masa. Bien. Vamos a hacer esto. Bien. Simplemente vamos a contemplar una situación ahora. Una situación en la cual tengo pregunta del millón. Acá lo tengo al autito, que este cuerpo está en un plano horizontal. Si le aplico una fuerza, ese autito se acelera. Si no le aplico una fuerza, ese autito se mueve. No. O sea que se le habrá acabado el combustible. No sé. Está apagado. Está apagado, no se mueve. No se mueve. ¿Queda claro? O sea que hasta ahí, si no le aplico nada, no se mueve. Ahora, pregunta del millón.
Yo le estoy variando la situación de... ¡Ojo! Y empezó a andar. ¿Qué pasó? Pero si ahora... No dijimos que ahora ese autito no tiene combustible. ¿Y por qué ahora cuando le varío la posición del plano empieza a funcionar? ¿Por qué? Pendiente. Por la gravedad. Por la gravedad, dice el compañero. Bueno, pero acá también hay gravedad. La gravedad no... No, por la pendiente. ¿Y qué tiene que ver la pendiente? Por la superficie. ¿Ah? ¿Porque tiene rueda? Y no, y a ver, pongamos a otro cuerpo que no tenga rueda. Y también sucede lo mismo. ¿Ah? Y porque al estar inclinado tiende a irse para la dirección más baja, ¿no? Sí, pero ¿por qué sucede eso? Y nosotros dijimos... ¿Ah? Por el peso. El peso, y acá ha desaparecido el peso, y el profe usted nos dijo que el peso cuando está horizontal está ahí, y se ha desaparecido el peso. No. Y no, y el peso tampoco desaparece cuando... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Y qué sucede cuando lo inclinamos más al plano? ¿Se acelera más o menos? Más. Se acelera más, profe. O sea que aprieta más el acelerador cuando acá no veo ningún chofer. ¿La superficie no es paralela al eje de las X? Y va a seguir siendo paralela. ¿Cómo? ¿Qué pasará acá? Pregunta del millón, eso es lo que vamos a analizar ahora. No es ningún acto de magia. Se llama plano inclinado. Eso es lo que vamos a ver ahora. Plano inclinado. O sea, el movimiento de un cuerpo en un plano inclinado. Eso como título. ¿Bien hasta ahí? En un plano inclinado. Igual, profe, nosotros no vemos el título. ¡Ah! ¡Aleluya! ¿No ven el título? ¿Ahí? Sí. Plano inclinado. Bien, bien, genial. Bueno, genial. Alguno que me diga, pero yo para ver la experiencia, ahí está. Después vuelvo un cachito más arriba. Genial. Alguno que me dice, profe, lo que anotó no lo vimos. Ah, no. El título, plano inclinado. ¿Bien hasta ahí? Genial, genial. Bien. Entonces volvemos a la situación acá. Vamos a ver qué pasa con el autito. Fíjense ustedes. Esperemos que este micrófono... Ahí está. Ahora sí. ¿Me siguen escuchando bien, no? Sí. Sí, perfecto. Bien. Esta pequeña pesita que yo tengo acá representa el peso. Ah, profe. Genial el peso. ¿Lo ven o no? Sí. Lo que yo les decía, el peso siempre está perpendicular a la superficie terrestre. Bien. Vamos a colocar los ejes. Ah, profe. El peso en X es el que lo hace mover adelante. Vamos a ver qué pasa con el peso. ¿Qué pasa con el peso? Algo tiene que ver. Se contrarresta con la normal. A y ver. El X sigue para adelante. Bien, bien, perfecto. Vamos a ver de lo que le está hablando el compañero. ¿Bien hasta ahí? Genial. Otro segundito más, salgo otro instrumento. Entonces, fíjense. Plano horizontal, ¿sí? El peso coincide con el eje de las Y. Estamos hasta ahí, como dijimos hace rato. Bien, y este sería el eje de las X. ¿Queda claro hasta ahí? Bien. Ahora vamos a variar las condiciones. Vamos a ver qué pasa con el plano inclinado. Me permiten un segundito, voy a variar la posición del laboratorio, porque acá estamos en vivo y en directo. Posición laboratorio. Bien. Acá tenemos, profe, ahí tenemos el plano inclinado. ¿Qué pasó con el eje de las X? ¿Se mantiene paralelo a qué? Al plano que sostiene el auto. Ah, ¿y el peso cómo está?
Inclinado. ¿El peso se mantiene perpendicular a la superficie terrestre? No. No. ¿Este cambió? No. Fíjense el peso, vuelvo a repetir. Miren el peso. Cuando es horizontal, ¿cómo está? Perpendicular. Cuando está horizontal, está perpendicular a la superficie terrestre. Y si yo empiezo a inclinar el peso, ¿se mantiene perpendicular, sí o no? Sí, no. ¿Ah? No. No. No, porque Forma en un ángulo de 90 se grados. encima. El peso, vean la pesita. Se mantiene, se mantiene. Se mantiene. ¿Se mantiene perpendicular a la superficie terrestre? Ah, la No. Sí. Se mantiene esta es la superficie. Se mantiene. Este es el peso. El peso no va a cambiar de posición. Se mantiene perpendicular a la superficie terrestre. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Sí. Lo que han cambiado de posición para seguir viene a ser el eje de las X y el eje de las Y. Ah, profe, usted cuando nos graficó hace rato tenía el eje de las X, era siempre el eje de las X se mantiene paralelo al plano que lo sostiene. Ah, profe, este es el plano que lo sostiene, fíjense. Y el eje de las X se mantiene paralelo. Ah, y el eje de las Y forma que un ángulo de 90 grados con el plano que lo sostiene. Bien, entonces voy a dibujar abajito, aquí arribita, voy a dibujar el plano inclinado. Aguánteme un cachito. Entonces, vuelvo a repetir que no queden dudas. El peso siempre es perpendicular a la superficie terrestre. Siempre se dirige hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra. Bien, ¿queda claro hasta ahí? Bajo esto simplemente para dibujar el plano inclinado. Aguánteme un cachito. Aguánteme un cachito. Regla. Regla. Bien. No hay duda hasta ahí, ¿no? No. Genial. Sí. Yo no entiendo el mantenimiento del plano en el que está el peso paralelo al eje de las X. ¿Cómo, señorita Anita? Que el plano en el que está en el peso, cuando queda así, yo no entiendo cómo sigue siendo paralelo al eje de las X. El eje de las X sí está siendo paralelo al plano, ¿no? Ya lo vemos. Aguánteme un señorita. No el peso. No el peso. Voy a dibujar acá. Acá tengo el plano. Bueno. Vamos a analizar qué pasa con ese peso, qué pasa con el peso cuando tengo un plano inclinado. ¿A qué se refiere un plano inclinado? Es un plano, como dice, que forma un cierto ángulo con la horizontal. Bien. Acá tenemos. ¿Lo ven al plano inclinado? Sí. Sí. O sea que forma un cierto ángulo. Bien. Ah, profe, ahí está. Genial. Acá tengo el cuerpito. Acá está el cuerpo. ¿Lo ven al cuerpito? ¿Sí? Profe, ¿puede subir un poquito la cámara? Perdón. Ahí. Ahí. Ya entro a analizar. Bien. Acá tengo el cuerpo. Bien. Esa era la situación que vimos. Esa era la situación que vimos. Ah, y ustedes lo que veían en el ejemplo hace rato era de que el peso se mantiene, profe, por más que usted lo levante, el peso se mantiene siempre perpendicular a la superficie terrestre, ¿sí o no? Ah, profe, entonces el peso siempre va perpendicular a la superficie terrestre. Ahí está el peso. ¿Sí o no? ¿Sí? El peso siempre se mantiene perpendicular a la superficie terrestre. Ahí está el peso. Bien. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Y después vimos, profe, y los ejes, ¿cómo lo graficamos a los ejes?
Profe, fíjense ustedes, el eje de las X, ¿cómo era? Era paralelo al plano horizontal, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? El eje de las X y el eje de las Y, y el eje de las Y se mantiene perpendicular al plano. Aquí está. Ahí está. Este es el eje de las Y. Poco se nota. Y este es el eje de las X. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Fíjense ustedes, profe. El peso es como que forma un ángulo. Voy a sacar algo de color, algo de color, algo de color. Si no me entienden, por favor pregunte y volvemos a repetir. Profe, nosotros vemos de que el peso que forma un ángulo, fíjense el ángulo que está formando con el eje de las Y. ¿Lo ven ahí? ¿Pueden verlo? Más o menos. ¿No se distingue bien o qué? ¿No se distingue bien? Ese sería el peso. Este sería el eje de las Y y este el eje de las X. Ya lo voy a dibujar más grande. Voy a dibujarlo más grande. Bien. Analicemos. Analicemos. Profe, fíjense. Nosotros tenemos el eje de las X, el eje de las X paralelo al plano horizontal y el eje de las Y que es perpendicular al plano al plano que sostiene el cuerpo. Bien, el eje de las Y y el eje de las X. ¿Queda claro? Y vemos acá qué pasa con el peso. Eso lo vimos en tercer año. Profe, nosotros vimos, el peso es una fuerza y cuando forma un ángulo con los ejes, ¿qué hacíamos? Se descompone. Se descompone. Trazamos una paralela, otra paralela y vamos a tener, a ver, creo que de rojo se ve mejor. Acá tendríamos esta componente del peso. Esa componente del peso que está sobre el eje de las X la vamos a llamar como P, el peso en X. ¿Ven? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Profe, y la componente del peso en el eje de la Y, ¿cómo vamos a llamarla? El peso en Y. Bien. Entonces tengo la componente del peso en el eje de las Y la componente del peso en el eje de las X. Pregunta del millón. Pregunta del millón. Acá vemos que estas son dos fuerzas. Peso en X y peso en Y. Pregunta del millón. ¿Cuál de esas dos fuerzas, cuál de esas dos componentes va a hacer que el cuerpito se deslice hasta la bajadita, digamos? ¿El peso en X y el peso en Y? El peso en X, perfecto. Eso es. Profe, entonces parte del peso hace que el cuerpito se mueva. Sí, parte del cuerpo hace que el cuerpo se mueva. Y la otra, ¿y peso Y qué hace? Profe, y peso Y es la fuerza que está haciendo ¿quién? El cuerpo sobre el plano horizontal. Sobre el plano inclinado. Bien. El peso en Y viene a ser la fuerza que está ejerciendo ¿quién? El cuerpo sobre el plano el plano inclinado es quien lo está sosteniendo. Va a ser el plano este. A ver si cambiamos de colores. Entonces, profe, cuando vimos horizontal, vimos que el peso estaba en forma perpendicular y formaba con el eje de la Y. Cuando tengo un plano inclinado, el peso sigue siendo perpendicular a la superficie terrestre. Bien, pero forma un ángulo con el eje de las Y y también con el eje de las X. Bien, ¿queda claro hasta ahí? Ahora vamos a ver. Pero ese peso se descompone, es decir, tiene una componente en el eje de las X y tiene una componente en el eje de la Y. La componente del peso en el eje de las X, o sea, la fuerza que ejerce sobre el eje de las X, eso es lo que hace que este cuerpito se mueva o se deslice por ese plano. Bien, hasta ahí.
Y el peso I. El peso I viene a ser la fuerza que ejerce aquí en el cuerpo sobre el plano inclinado. Y a su vez, ¿qué le está haciendo el plano inclinado? Y el plano inclinado también le está ejerciendo una fuerza a ese cuerpo que se sigue llamando fuerza normal. ¿Bien hasta ahí? Sí. No sé quién se fue o salió. Bien. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Profe, entonces lo que necesitamos ahora es encontrar, yo sé que aplicando la segunda ley de Newton, que es la segunda ley de Newton que me decía que la aceleración era igual a la fuerza sobre la masa. Si yo tengo un plano horizontal, la masa sigue siendo la misma del cuerpo porque no se desintegra. Y si tengo un plano inclinado y la masa sigue siendo lo mismo, profe. Entonces, ¿qué me hace falta a mí para sacar el valor de la aceleración? ¿Peso X o peso Y? Peso X. Genial, esa es la fuerza. Bien, entonces, peso X me hace falta para Peso calcular. X sería la masa. ¿Cómo? Peso X sería la masa. No, la masa sigue siendo la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Claro, claro. O sea, eso no varía. La masa es la cantidad de materia que tiene el cuerpo. ¿Sí? ¿Bien? ¿Queda claro? El peso en X son fuerza. Esto es una fuerza. Esto es una fuerza. Esto es una fuerza y esto también es una fuerza y el peso también es una fuerza. Profe. Entonces, cuando tengo en un plano inclinado, el peso se descompone. Sí. Cuando yo tengo un plano inclinado, el peso se descompone. Sí o sí o sí. Vuelvo a repetir. Cuando tengo un plano inclinado, o sea, un cuerpo en un plano inclinado, el peso se descompone. Sí o sí o sí. Bien. Voy a dibujar. ¿Me ven acá? Sí. Sí me pueden ver. Simplemente voy a dibujar. Este es el eje de las X. Bien. Bueno, lo estoy dibujando nada más que más grande. Este es el peso, este es el eje de las Y. ¿Lo ven? Este es el eje de las Y y este es el eje de las X. Profe, usted me dijo de que el peso siempre está perpendicular a la superficie terrestre. Ya no. El peso siempre perpendicular. Ahí. Acá tengo el peso. ¿Bien? ¿Me siguen? Sí. Entonces hicimos una descomposición y encontramos que encontramos. Alguien verme el volumen, se acopló. Ahí estamos. Simplemente estoy dibujando más grande para ver. ¿Estamos hasta ahí? Sí. O sea, esto sería el peso en X y este sería el peso en Y. Hasta ahí estamos. Bien, simplemente dibujé esta partecita más grande. ¿Lo ven? Bien. Por ahora, simplemente tomen el ángulo que forma el plano horizontal con el plano inclinado, vuelvo a repetir, el ángulo que forma el plano horizontal con el plano inclinado, en este caso lo llames alfa, es el mismo ángulo que forma el peso con la componente, o sea, con el eje de las Y. Vuelvo a repetir, para la próxima se lo voy a demostrar. Es simplemente por el trazado de paralelas, ¿sí? Que le voy a tratar de demostrar por qué este ángulo es el mismo que el ángulo que forma el plano inclinado. O sea que este angulito, este que está acá, es el mismo este. ¿Bien? Sí. ¿Me siguen, sí o no? Sí. Bien. Después para la próxima clase es trazando paralelas y viendo los ángulos complementarios y suplementarios, vamos a llegar a la conclusión de que este ángulo es el mismo que este. Bien, por ahora simplemente tómenlo así, que el ángulo que forma el plano inclinado con el plano horizontal es el mismo ángulo que forma el peso con el eje de las Y. ¿Bien hasta ahí? Sí. Bien. Profe, pero nosotros tenemos que calcular el peso en X. El peso en X. Bien. Y fíjense, vamos a trabajar con este triángulo. Acá está este triángulo.
¿Lo ven al triángulo? Es un triángulo rectángulo. Sí, profe, fíjense que acá está el ángulo recto. Bien. ¿El peso qué vendría a ser de este triángulo? La hipotenusa. ¡Genial! El peso viene a ser la hipotenusa. Ah, profe, bien, entonces tomando esto. El peso en I, ¿qué es esto? El peso en I, el peso en I. Fíjense, acá está. Este el peso en I. ¿Qué cateto viene a ser de este triangulito, contemplando este ángulo? Adyacente. Adyacente. Ah, entonces, ¿qué función interviene si es un cateto adyacente? ¿El seno o el coseno? Coseno. El coseno. Ah, profe. Entonces, pueden ver acá, sí. El coseno. ¿Ven con marcador rojo? ¿Sí? ¿O el azul está mejor? No, no. Entonces, el coseno del ángulo alfa es igual a ¿qué? Al peso en I. El peso en I. ¿Sobre qué? Sobre la hipotenusa. Porque era el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que era el peso. Por lo tanto, yo puedo despejar a la componente del peso en I. El peso, ¿qué le está haciendo a PI? La está dividiendo, entonces pasa multiplicando. Va a ser igual al peso por el coseno del ángulo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ahí estamos. Ahí Son estamos. datos que tenemos, supuestamente. ¿Cómo? Son datos que tenemos. Sí, hasta ahora no hablemos de problemas ni de datos. ¿Me entienden cómo calculamos? ¿Sí? Sí. Bien. Genial. Ah, profe, ahora nos falta peso, PX. Ah, pero fíjense, la longitud esta de PX es la misma longitud de este cateto. Ah, ¿y qué cateto es este? ¿Qué cateto es este de este triángulo? Opuesto. El opuesto. Ah, entonces, sí. Entonces, este pequeño, este cateto es igual que PX. O sea que si yo calculo la longitud de PX, de este cateto, estoy calculando PX. O sea que si calculo el cateto opuesto, ya voy a conocer el valor de PX. Perfecto. Y si es el cateto opuesto, ¿qué función interviene? Sí. El seno. Bien, entonces, el seno. Vamos a sacar. Esperen que saco el laboratorio, si no. El seno del ángulo alfa va a ser igual a ¿qué? Al PX, que es el opuesto. Pueden verlo ahí, ¿no? Al PX sobre el peso. El peso. Ah, entonces, ya acá podemos despejar que el peso X iba a ser igual a que, el peso le está dividiendo, pasa multiplicando, o sea que va a ser igual al peso por el seno del ángulo alfa. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Quieren copiar hasta ahí? ¿Van copiando hasta ahí? Profe Selim está hablando, pero no se lo escucha. Selim. Profe, no se ven muy bien las letras de abajo de la última ecuación, de las dos, del coseno y el seno. ¿Estás? Este es el coseno. El coseno. Y el seno también. Ahí. Sí, con azul se nota mejor. El coseno, voy repitiendo, del ángulo alfa va a ser igual al peso en el eje de la Y sobre el peso, o sea, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente acá viene a ser PI de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, de acá despejamos el peso en I, o sea, una fuerza, y que va a ser igual a ¿qué? Al peso por el coseno del ángulo alfa. ¿Hasta ahí vamos, Selim? O sea, todas son fuerzas. Todas son fuerzas. Llevan la flechita arriba. Este también es peso. Bien. Ahora vemos.
PX es igual que el cateto opuesto de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, si opuesto interviene el seno. El seno del ángulo alfa va a ser igual a ¿qué? Al PX, que es el cateto opuesto, que es el mismo que este, sobre la hipotenusa, que viene a ser el peso. Por lo tanto, a PX le ha correspondido, que es igual a ¿qué? Al peso, porque pasa multiplicando por el seno del ángulo alfa. Hasta ahí está, Monselim. ¿Lo pudo ver? Sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Dudas? No. ¿Dudas? Bien. Resalten bien en grande en su carpeta. Cuando tengo un plano inclinado, el peso se descompone sí o sí o sí. ¿Sí? Cuando tengo un plano inclinado, el peso del cuerpo se descompone sí o sí. O sea, hablemos de la fuerza peso, ¿no? De la fuerza peso se descompone sí o sí. ¿En qué? En una componente en el eje de las X y en una componente en el eje de las Y. Y como dijimos hace rato, ¿cuál de esas dos componentes va a hacer que el cuerpo se mueva o se acelere hacia la bajadita? ¿Cuál? X. El peso en X. ¿Queda claro hasta ahí? Bien. Sí. Genial, genial. Ah, qué diagrama, ¿no? Voy a sacarlo. Saco los ejes. Saco los ejes. Acá está. Saco los ejes. Voy a sacar este. Otra pregunta, otra experiencia. Fíjense la inclinación ahí del plano. Lo largamos el autito y cómo es la aceleración. Se acelera, se acelera. Y a medida que voy subiendo el plano, ¿cómo será la aceleración? ¿Cómo va a ser la aceleración? Mayor. Mayor. Y sí, ¿cuántas veces no nos larga una bajadita nosotros en bicicleta? Y hoy sí tiene bastante pendiente y nos vamos, ¿no? Pregunta del millón. Pregunta del millón. A medida que este cuerpo se inclina más, ¿cuál va a crecer más? ¿PX o PI? PX. PX. Genial. Profe, si esa es la fuerza que le da que esto se acelere, entonces es PX. Entonces esa es la que a mí me acelera un cuerpo. Por lo tanto, volviendo a la segunda ley de Newton, puedo calcular que la aceleración va a ser igual a ¿qué? A la fuerza. Pero ¿qué fuerza es la que acelera acá? PX. ¡Genial! La componente del peso en X sobre ¿qué?